A pesar de que a día de hoy el género de superhéroes es uno de los más exitosos y rentables, a mediados de los años 90 las adaptaciones de cine de personajes del cómic estaban en un punto bastante bajo, por decirlo de alguna manera. Y es que, a pesar del éxito de la Batman de Tim Burton, en general las películas que se hacían adaptando historias de cómic eran o de muy bajo presupuesto, siendo estas prácticamente un chiste, o tenían un tono tan rematadamente infantil que resultaban ridículas incluso para los niños a los que estaban dirigidas. Y sí, los batipezones hicieron bastante daño. Pero en 1998 todo eso cambió gracias a la aparición de una película sobre un personaje de cómic que irrumpió en las salas de cine prometiendo sangre, desmembramientos, peleas espectaculares, muertes violentas y a un protagonista que, al fin, uno podía tomarse en serio. Blade, un cazavampiro sanguinario vestido de cuero negro de los pies a la cabeza, tal y como dictaba el protocolo de etiqueta de Hollywood de finales de los 90 a principios de los 2000. Una estética aberrante, sí, pero no sé, tenía estilo, ¿no? Es decir, no era del todo ridícula, ¿no? Así que sí, hoy hablamos de Blade, pero antes y como siempre, si pudierais suscribiros, darle a me gusta, comentar, compartir y todas estas cosas, os estaría muy agradecido, no cuesta nada y a mí me ayudáis una barbaridad, así que ya sabéis. Y dicho esto, ahora sí, vamos con la película. Blade como personaje llegó a las páginas de los cómics allá por el año 1973, como un cazavampiros que se enfrentaba al mismísimo Drácula en el cómic La tumba de Drácula, aunque la historia no estaba ambientada en la época victoriana, sino en el año de publicación del cómic, 1973. ¡Ay, los 70! ¡Qué estilazo! La apariencia del cazador de vampiros estaba inspirada en las películas del Blaxploitation de la época, un movimiento cinematográfico que tuvo lugar en los Estados Unidos a principios de los años 70, con la comunidad afroamericana como protagonista, estética que el personaje adoptó incluyendo el característico peinado afro. Algo que se fue abandonando a medida que pasaban los números. David S. Goyer, guionista de aberrantes deformidades cinematográficas como son Ghost Rider 1 y 2, Nick Fury, Agente de S.H.I.E.L.D. o Jumper, la soporífera pero interesante Dark City o la trilogía de Batman de Nolan. Vamos a ver. Aquí me veo obligado a hacer una aclaración, y es que Goyer no fue el único guionista. Él trabajó junto a Nolan y simplemente participó en el guión, pero aún así, si la existencia de la Atlántida, la identidad de Jack el Destripador o quién disparó a JFK son algunos de los grandes misterios de la historia, yo sumaría a la lista el hecho de que la aberrante Nick Fury de 1998 y la trilogía de Batman de Nolan compartan guionista, porque vamos, no me jodas. Ya es hora de que el mundo vuelva a temernos. El parche del ojo. Eres muy suspicaz, ¿sabes? ¿Qué diantres es eso? Pero bueno, vale, seguimos. El caso es que cuando David S. Goyer planteó por primera vez la probabilidad de hacer una película de Blade, los ejecutivos de New Line Cinema pensaron en Denzel Washington y Lawrence Fishburne, pero en la mente de Goyer, Wesley Snipes siempre fue la elección perfecta para el papel. Y es que en ese momento de su carrera, Snipes había demostrado ser un actor bastante comprometido, que además tenía a esas alturas más de un éxito en su currículum, como Demolition Man de 1993, Pasajero 57 del 92 o White Man Can't Jump, también de 1992, una película de baloncesto cuya traducción literal sería algo así como Los blancos no saben saltar, pero que en España se tradujo como Los blancos no la saben meter. Ahí, tirando de dobles sentidos, con dos cojones. Pero ojo, que aunque parece que la traducción del título la ha hecho un cuñado promedio, tengo que reconocer que está bien tirado, sí señor. Mini punto para los tituladores españoles. Pero volviendo a Blade. El caso es que en aquella época Wesley Snipes estaba interesado en sacar adelante una adaptación de Pantera Negra, pero al final esto se quedó en nada, por lo que aceptó Blade con entusiasmo, encantado de poder hacer uso de sus conocimientos de artes marciales y de vestir un traje de cuero como decretaba el estricto código de vestimenta en Hollywood de aquel momento, como ya hemos señalado anteriormente. El papel de Deacon Frost, el villano de la historia, se le ofreció al artista marcial y actor Jet Li, pero este lo rechazó para poder interpretar al villano en Arma Letal 4. Debido a esto, fue considerado el actor Mark Wahlberg, pero también rechazó el proyecto. Skeet Ulrich... ¿Quién? Sí, hombre, este tío, el de Scream, que ha salido también en lo de...
Skeet Ulrich presionó mucho tratando de conseguir el papel, pero finalmente este fue para Stephen Dorff, quien no era demasiado fan de las películas comerciales ni de las historias basadas en cómics. Él era de cine más serio, supongo. No lloren por mí, ya estoy muerto. Pues sí, y es que ¿quién le iba a decir al pobre que unos 7 años después iba a estar en Alone in the Dark, uno de los mayores abortos fílmicos que ha dado el séptimo arte, de la mano de Uwe Boll, un criminal cinematográfico reincidente especializado en adaptaciones de videojuegos cuyo simple visionado podría mutilarte el lóbulo occipital dejándote postrado de por vida? Y es que este tío tiene la habilidad de hacer que a su lado Tommy Wiseau parezca el puto Spielberg. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. No, en serio, lo de Uwe Boll no tiene nombre. Este tío tiene la desfachatez de llamarse director a sí mismo. En fin, la vida. El caso es que, antes de terminar de dinamitar su carrera con Alone in the Dark, Stephen Dorff aceptó el papel de malo en Blade. A saber por qué, si tanto le disgustaba el papel. Y terminamos esta sección con un par de curiosidades. Primera, el antihéroe del cómic Morbius había sido pensado para convertirse en el antagonista principal de la secuela, hasta el punto de que se rodó un final alternativo en el que aparecía este personaje en una azotea, pero se abandonó la idea después de que Marvel vendiera los derechos del personaje para hacer una película independiente, que terminaría llegando a las pantallas en 2022 con Jared Leto como protagonista. Gracias a Dios. ¿Os imagináis que nos hubiéramos quedado sin esta maravilla del cine contemporáneo solo por el capricho de hacer una secuela de Blade? ¡Inconcebible! Exacto, nos habríamos perdido escenas tan maravillosas y relevantes como esta, o espectaculares escenas de acción como estas otras. Así que sí, sin duda el cine salió ganando el día que se tomó esa decisión. Sí, señor. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Y segunda, por lo visto, New Line Cinema consideró convertir Blade en una especie de película de terror y comedia, lo que me obliga a volver a meter a Leslie Nielsen en el montaje de este vídeo. Pero finalmente, David S. Goyer convenció a los directivos para abandonar la idea y mantener el tono serio que llegó a las salas de cine. Y oye, menos mal. ¿Os imagináis cómo habría sido eso? Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Pero qué coño. Mediados de los 90, grupos como Backstreet Boys o las Spice Girls rompen récords musicales y Titanic triunfa en taquilla. Se acabó el pasteleo. Y es que en esta película no interesan esas chorradas, no, ya que este par de dos son rebeldes, lo que en los 90 se traduce en que escuchan techno y van a una rave de esas que hacen allí que son para siempre. Un pedazo de fiestón que, todo hay que decirlo, está de puta madre, con todo el mundo desfasando al ritmo de un temazo de techno llamado Confusion New Order, que se puso muy de moda en aquella época, pero que yo no puedo poner por aquí por temas del copyright, así que mejor aprovecho y os pongo un temazo de mi tierra. Total, que todo va bien hasta que de pronto empieza a llover sangre, ya que resulta que este pobre desgraciado se ha metido en una fiesta de vampiros donde, básicamente, es una bolsa de patatas andante a ojos de todos estos que le rodean. Que por cierto, aquí tengo que hacer una pausa, porque siempre me he preguntado una cosa. Después de la fiesta y de quedar todos cubiertos de sangre, ¿cómo vuelven a casa si parece que vienen del cumpleaños de Leatherface? ¿Se han llevado una bolsica con ropa de repuesto en el coche? ¿Detrás de la fiesta hay un vestuario con duchas donde asearse antes de irse de allí? ¿Vosotros qué pensáis? Podéis ponerme vuestras teorías en la caja de comentarios a ver si entre todos logramos desenmarañar este misterio. Y seguimos. Total, que llega Blade, un híbrido mitad vampiro, mitad humano, ya que mordieron a su madre cuando estaba embarazada, y ahora se dedica a cazar a los chupasangres, así que los mata a casi todos, pero a este lo deja ardiendo para los servicios de emergencia, aunque le da tiempo de sobra a matarlo. Lo cual, si lo piensas, es bastante irresponsable por su parte, porque es un vampiro, con eso no lo matas, e igual... Claro, normal. No había que ser un gran detective para llegar a esa conclusión, machote. Total, que Blade se enfrenta al bicho medio quemado, acabando con sus sueños de ser pianista antes de que huya. Y poco después ocurre esto. ¡Quieto!
¿Sabéis, capullos? ¿Habéis perdido el juicio? ¿De qué te extrañas, Blade? Estás en los Estados Unidos y tú eres un tío que la está liando en un hospital. Normal que la poli responda. Total, que muerden a la doctora esta, por lo que se la lleva y conocemos a Whistler, el mentor de Blade, que la salva con una inyección de ajo. El caso es que el dueño de estas discotecas vampíricas es Deacon Frost, un vampiro muy ambicioso pero que es menospreciado por los líderes de la nación vampírica por no ser un pura sangre como ellos. Y aquí, de nuevo, tengo que hacer otro inciso, porque tengo una duda. ¿Cómo funciona esto de los vampiros pura sangre? Porque a ver, se supone que cuando te muerden, te haces inmortal y te quedas ya para siempre con la apariencia que tenías cuando te mordieron. Hasta aquí bien, pero insisto, ¿cómo funciona esto con los vampiros pura sangre? Es decir, a ellos no les mordieron. Ellos nacieron siendo vampiros, que además también son inmortales. Entonces, ¿por qué aparentan diferentes edades? Es decir, ¿nacieron así? ¿Envejecieron hasta cierto punto y luego pararon? ¿Cómo se supone que funciona esto? De nuevo, os invito a poner vuestras teorías en los comentarios para ver si conseguimos arrojar algo de luz sobre este tema. Seguimos. Total, que los ataques de Blade están jodiendo a la nación vampírica por culpa de las discotecas de Frost, pero a este le da todo igual y piensa que los vampiros deberían dominar el mundo, mientras que el Consejo piensa que deberían seguir en las sombras, por lo que este no para de provocarles. Lo que yo no sé es por qué no se lo cargan ahí mismo por impertinente. Yo qué sé, será sobrino de alguien importante. Poco después, un humano siervo de Frost trata de atacar a la doctora, pero Blade lo intercepta, le mete una paliza, le roba y luego lo siguen hasta su dueño, donde lo muerden y lo desangran. Vamos, lo que se llama tener un día de mierda. Mira, hijo mío, mejor vete a tu casa, ponte a ver Netflix, que por hoy ya has tenido bastante. Mañana será otro día. Total, que Blade y la doctora descubren los planes de Frost para convertirse en la Magra, un dios vampiro de la sangre, y así poder esclavizar a la humanidad interrogando a un vampiro de cuerpo no normativo. Pero los descubren, y después de varios tiroteos y de hacerle una reconstrucción facial gratuita al vampiro del piano, consiguen escapar descoyuntándose las articulaciones, supongo. Y poco después, ya en la guarida de Blade, la doctora desarrolla una conveniencia para la trama en forma de suero capaz de hacer estallar a los vampiros. Por otro lado, Frost se convierte en el líder de los chupasangres, haciendo que el actual se convierta en chapapote. Y a todos les parece bien, se ve que está tirando a tope de sus contactos. Su familia debe ser más importante de lo que pensaba, porque si no, no me explico que no le saquen el esófago ahí mismo, pero bueno, yo qué sé. El caso es que poco después los malos encuentran la guarida de Blade y compañía. ¿Cómo? Ni puta idea. Pero dejan al viejo para el arrastre y secuestran a la chica. Cuando Blade vuelve, encuentra a Whistler hecho unos zorros y descubre que le han mordido. Y como no quiere convertirse en vampiro, el viejo coge el arma de Blade y se dispara con una bala de plata en la cabeza en una escena emotiva y dramática, si no fuera porque en la segunda parte sigue vivo y convertido en vampiro. Al menos al principio. Y yo me pregunto, ¿cómo es eso? ¿Falló el tiro a bocajarro? Porque eso le pondría en cuanto a puntería a la altura de un Stormtrooper promedio. Total, que Blade va a enfrentarse con los malos, salva a la chica, hay unas cuantas peleas en las que los malos tienen la cortesía de atacarle de uno en uno, Frost logra convertirse en la Magra, pero es entonces cuando Blade utiliza la conveniencia para la trama que desarrolló la doctora unas escenas antes, haciendo estallar al malo. Y la película cierra con Blade cazando vampiros en Moscú con su espada y con nosotros preguntándonos cómo mierda hizo para colarla en el avión. Supongo que viajaría en la misma compañía que Beatrix Kido. Mira tú, ventajas de viajar en avión antes del 11 de septiembre del 2001. A día de hoy tienes que andar facturando las armas y es un coñazo. ¡Qué asco de burocracia! Y ahora sí, fin. Voy a ser breve. Blade me parece una muy buena película de acción y fantasía que no solo ayudó a revitalizar el género de superhéroes, sino que también ayudó a devolverle la dignidad que Chiquito de la Calzada y Leslie Nielsen le habían quitado al género de vampiros. Es una película con buen ritmo, buenos efectos especiales y que plantea una trama interesante, con conceptos que modernizan el mito de los vampiros sin caer en el ridículo, como se hicieron otras cintas de la época. También me gusta el hecho de que no se escatime en sangre, siendo una película violenta, acorde a la historia que se está contando, a diferencia de hoy día, en la que se tiene incluso la desfachatez de hacer una película de vampiros en la que no hay sangre. Algo bastante ridículo, la verdad. It's Morbin time. ¡Que te pires! Así que sí, para ir cerrando solo diré que Blade es una película más que recomendable.